Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la querida audiencia que hoy nos acompaña en un programa más de Monter Presenta en nuestro portal Arge Noticias México. Hoy nos acompaña un querido amigo, y lo digo con todo Muchas afecto, gracias. desde hace muchos años, no crean que poco, él todavía tiene el pelo negro, pero créanme que lo conozco desde hace un buen tiempo. Me refiero al diputado del PT, Santiago González. Bienvenido, Santiago. Hola, estimado Raúl. Igualmente de mi parte, un abrazo y mi afecto. Bueno, Santiago, a ver, Sí, la historia ya está contada, no se sí, aprobó la propuesta, la iniciativa de la presidenta Sheinbaum así es. y del partido Morena, Ajá, fundamentalmente, y hay que decirlo, sí, debido al rechazo que ustedes, los diputados del PT, bueno, dos que tres no siguieron la misma línea, pero el grupo en general votó sí, en contra igual que el verde. ¿Por, ciertamente. ¿Por qué tomaron esta decisión, Santiago? Mira, hay que señalar algo muy importante. Primero se habló, yo creo que en la parte del contexto se habló de desaparecer los pluris, pero en realidad la iniciativa presidencial no desaparece los pluris. Se crearon dos grupos de pluris, Sí, ¿verdad? Y voy a dar un poco de la explicación. Somos 500 y no desapareció absolutamente ningún candidato o ningún diputado. Esa es la primera parte. Segundo, hay tres fórmulas para elegir los 500 diputados. La primera, pues, es de mayoría y en esa no hay problema. El que gana, gana. En la segunda de o fórmula, sea, lo podríamos denominar como siempre, son sí, los diputados uninominales que ganan por voto universal. así es, son los Ok, uninominales, voto directo. En la segunda fórmula vienen una lista. Más bien, son los que compiten y que son los segundos mejores votados, es decir, los segundos mejores lugares para elegir 100 diputados. En lo cual decimos no hay problema porque esa figura existe y existió en el caso de Nuevo León, la de representación proporcional. lo De hecho, recuerdo. esa figura, o gracias a esa figura, llegó por primera vez el gobernador Samuel García como diputado local y a mí también me permitió llegar en el 2000 la de representación proporcional, es decir, esos pluris existen, e igualmente no hay problema. En la tercera figura, ¿verdad? Que son los diputados pluris de, de las circunscripciones. Ahí son 20 diputados por cada circunscripción. ¿Cuál es el riesgo, mi querido Raúl? Ahí vamos. Número uno, se corre el riesgo de que, por ejemplo, en la circunscripción donde está la Ciudad de México y el Estado de México, en donde está concentrada la mayor votación, seguramente de ahí iba a salir esos 20 diputados pluris de circunscripción y el resto de los estados prácticamente no tendrían representación porque, pues lógicamente, los estados grandotes se comen a los chiquitos, que sería también el caso de Nuevo León en la circunscripción 2. Nuevo León por su tamaño, por su cantidad de diputados, su cantidad de votos, y al igual que Tamaulipas, concentraríamos probablemente el 90% de esos 20 pluris de circunscripción y así el resto de las circunscripciones. En Jalisco se concentran, en el caso de Veracruz también y hacia el sur, ¿verdad? Ese es uno de los riesgos, la concentración de diputados que dejarían sin representación a otros estados. Y luego, imagina tú si la propuesta también dice quítenle el dinero a los partidos, con lo cual estamos también totalmente de acuerdo, e incluso, déjame te digo algo más, el PT propuso que fuera el 50%, no el 25% como venía en la iniciativa. Entonces, si le quitamos el dinero a los partidos, yo preguntaría, imagina tú un candidato de circunscripción, en el caso de Nuevo León, que son 8 o 9 estados. ¿Qué ocurriría? La pregunta es, ¿con qué dinero
haría campaña un candidato de circunscripción si ya no hay dinero? Entonces la pregunta sería, ¿cuáles son las posibles fuentes de financiamiento? Y ahí entran por lo menos tres. Una es, pues, los poderes económicos, las empresototas que tienen intereses y no quieren que le movamos al tema fiscal, al tema salud, es decir, las farmacéuticas, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos entrarían a financiar a esos posibles candidatos. Segundo, hay que recordar que en el caso de Nuevo León nacieron las famosas acordeones para elegir jueces y magistrados. Bueno, aquí corremos ese riesgo también, de que a algunos gobernadores, como el caso de Nuevo León, se les ocurra hacer acordeones y decir, voten por estos. Y entonces estaríamos eligiendo los que digan algunos gobernadores. Y la tercera fuente de financiamiento, los poderes fácticos, incluido el crimen. Entonces, estos riesgos son los que nosotros advertimos y seguimos advirtiendo. Que esa figura probablemente la debimos de haber desaparecido y en todo caso, los 200, en vez de 100, los 200 podrían ser únicamente de representación proporcional o bien cumplir la primera promesa que era disminuir los 500 diputados, disminuirlos a 400, por ejemplo. Pero no ocurrió tampoco. Entonces, son algunas de las explicaciones, ¿verdad? Y de algunas de las razones por las cuales nuestro voto fue en contra. Perfecto. Creo que tu explicación es muy didáctica y aclara cómo está la situación. Ahora yo te preguntaría, Sí. ¿por qué presentaron la iniciativa con este contenido si Sí. sabían que ustedes y el Verde y la oposición no iba a estar de acuerdo? No lo entiendo. Bueno, justamente yo creo que ahí viene la parte en la que también nosotros aún no entendemos, pero inmediatamente se presenta el plan B. Y en el plan B, ahí sí vemos que justamente van algunas de los conceptos que nosotros estamos comentando, ¿verdad? Ahí sí va en el plan B. Yo creo que era un poco para saber qué tanto le éramos leales o no a una iniciativa, pero, pero lo hemos manifestado muy claramente. Nosotros seguimos firmes apoyando las políticas de la presidenta Claudia Sheinbaum, número uno, y número dos, apoyamos totalmente el movimiento porque hasta el día de hoy hemos votado el 99.9% de las iniciativas y sobre todo las reformas constitucionales que la presidenta ha presentado ante la Cámara de Diputados e incluso en el Senado. Entonces, nosotros somos 4T. Y a pesar, fíjate lo que te voy a decir, a pesar de que ni con el presidente Andrés Manuel ni con la presidenta Claudia existe algún miembro, algún militante que ocupe un cargo en el gobierno de la República. ¿Por qué lo apoyamos? Pues por ideología. Apoyamos a pesar de no ser gobierno. Eh, eh, a ver, toda Sí. esta cuestión ideológica y de buenas intenciones, yo las entiendo porque he estado en la política, pero también detrás de todo esto existe alguna otra intención, Ajá. porque en la tercera fórmula de Sí, esa bolsa de 100 así es. curules, Ajá. 100 diputados que tendrían que recorrer cada uno de ellos su circunscripción sin dinero, Sin dinero. sin apoyo, Así sin es. nada, pues era prácticamente para mi gusto, para mi Sí, percepción, minimizarlos a ustedes, al PT. sí. Pues mira, esas digamos que podrían ser conjeturas si sería el PT o sería el resto de los partidos pues minoritarios. Es decir, Creo que mi frase fue demasiado contundente. Tienes toda sí, razón. No solamente el PT, no, sino a todos aquellos todos. partidos minoritarios. Estoy de acuerdo contigo. Sí. Entonces, yo pienso que aquí debió haberse planteado un consenso
que nos llevara justamente a lo que hoy se está planteando para el tema del plan B. Ok. Entonces, yo no sé quienes le hayan apoyado a la presidenta en la realización de dicha iniciativa, si ellos lo que querían era ver la reacción, en este caso del PT, del Verde, lógicamente, y ya la vieron. Ya la vieron en el sentido de que el PT, pues sí, tiene su propia agenda, ¿verdad? El PT trabaja con, con lo que le guían sus principios, sus estatutos, y que no necesariamente, como dice la propia presidenta, nosotros creemos que debe haber colaboración, pero no debe haber subordinación. Y este es el caso. La Yo- presidenta lo ha manifestado infinidad de veces en reiteradas ocasiones para distintas cosas, sobre todo en la relación con Estados Unidos, y esa relación es justamente la que nos lleva a que entre partidos e instituciones no debe haber subordinación, sino colaboración. eh, Santiago, es Sí. evidente que Pablo Gómez no tiene el perfil No, de negociador, no tiene el perfil ya del lo demostró. diálogo, no tiene, Sí, él tiene otro perfil. Entonces, para sí. mí, el error fue de la presidenta de poner a una persona con ese Ajá. perfil. Sí, lamentablemente no entendemos si se supone que él viene del movimiento del 68. ¿Por qué le apuesta al partido único? ¿Por qué le apuesta al partido de una sola opinión, siendo que México es un país pluricultural y por lo tanto es un país de muchas opiniones? Entonces sí, yo creo que al contrario, Pablo le debe una explicación a la presidenta para decirle, oye, ¿en qué me metiste? Muy bien. Antes de terminar, mi querido Sí, Santiago, el plan B, sí, que hoy se filtra ahí la información de que hay tres puntos ahí a considerar, que es la reducción de los congresos estatales, de sí, los ayuntamientos y de los sueldos del INE así es. también. ¿Tú qué opinas? Que estamos de acuerdo con que los salarios de los funcionarios del INE, los consejeros, deben reducirse. Que ahí lamentablemente los consejeros se brincan las trancas, hacen caso omiso de lo que señala el artículo 127 y 108 de la Constitución, que señalan justamente que deben ganar menos que la presidenta. Entonces sí, los consejeros deben ajustarse a lo que dice la Constitución. Y en el caso de los congresos y los municipios, los ayuntamientos, creo yo que debe prever o debe haber más que nada vaya, ahí sí que nos vayamos a un consenso, como dijo la propia presidenta, que se someta incluso a una consulta para que no tome por sorpresa. Pues imagínate ahí sí van a entrar en disputa los gobernadores a defender lo que tiene que ver con la representación, y no se diga también con los alcaldes. Por eso es importante que aquí se diga, se señale que esto debe entrar a discusión y a debate. Pero esa sería una reforma constitucional, porque simple y Sí, sencillamente todavía seguimos siendo un país federalista así es. en donde se respeta la autonomía de Sí, los estados, por lo ajá, tanto de sus congresos, y también sí, hay una autonomía de los municipios. sí. Entonces, cualquier modificación tiene que ser constitucional Bueno, y justamente por aprobada eso, por ajá, 17 estados. así es. Justamente por eso debe haber un consenso, debe someterse a consulta, debe llevarse a opinión de los mexicanos en general. Entonces, la propuesta que van a presentar el lunes, pues va a ser otra propuesta todavía con muchos asegúnes. Sí, pero de igual manera, en el caso, bueno, al menos personal, yo te diría, yo estoy totalmente de acuerdo en que no solamente debe prevalecer o continuar la austeridad, sí, debe continuar, pero también
Esto debe aplicar absolutamente para todos los tres órdenes de gobierno, es decir, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, porque en el caso del Poder Legislativo hay que manifestar que lamentablemente este Poder Legislativo, del que se habla de que se manejan muchos millones, es justamente el que menos maneja. Maneja el punto, menos del 0.5% del presupuesto global, ¿eh? En esa tesis estoy totalmente de acuerdo. Sí, Nada más que cualquier modificación que afecte a estados, sus congresos y sus municipios, no tiene que ser constitucional y sí, tiene que estar respaldado y avalado por los estados y por los ciertamente, municipios. De otra sí. forma, sería una imposición, ¿no estás de acuerdo? Sí, por supuesto, tiene que entrar y tiene que haber reformas en la Constitución para que se permita que los estados entren en esa dinámica. Y por eso te repito, entonces, Sí, la propuesta del lunes, ¿qué va a ser? Queremos, aspiramos a que se haga una consulta para ver si los congresos reducen sus ingresos y también los sí. ayuntamientos. Pues Bueno, esto va a llevar meses, mi querido así Santiago. es. Pues yo creo que hay que esperar a ver el contenido, porque hasta este momento, al igual que la iniciativa de la reforma electoral que se desechó, al igual que esa iniciativa, al día de hoy no hay vaya, no tenemos el conocimiento excepto lo que mencionó hoy la presidenta. Pero estarías de acuerdo conmigo, por último, Sí, Santiago, que esta no es una reforma electoral, es una este, reforma política. sí, bueno, no sé yo entiendo que las reformas que se están haciendo únicamente son a la ley electoral. No sé en qué parte toque o no la Constitución, pero hasta ahorita lo que yo entendí en la mañana fue que únicamente se proponen cambios a la ley electoral. Por eso, pero al tocar modificaciones Sí, a la integración de los congresos estatales y de sí. los ayuntamientos, ocupa una reforma constitucional y esa es política, no es electoral. Así es. Tendríamos que conocer el contenido, mi querido Raúl. Muy bien, muy bien. Pues te agradezco mucho tu tiempo y Al como siempre contrario, tu generosidad. al Y pues contrario. ahora sí que no nos despedimos porque van a seguir semanas y meses muy intensos, Bastante. Y ¿verdad? pues ahora sí que estamos nosotros en el debate con argumentos y esperemos que justamente esto nos lleve a mejorar nuestro modelo democrático. Te mando un abrazo, mi querido Santiago, y seguimos en contacto. Gracias, qué amable. Hasta luego. Hasta luego.